Listo, pues vamos a retomar, bueno, el último punto para finalizar la unidad 3, que es la planeación de la intervención, ¿ok? Perdón, el diagnóstico comunitario. Y posteriormente vemos la planeación. Bueno, nos quedamos aquí, ¿están de acuerdo? Es decir, ya vimos todo lo que contiene un diagnóstico comunitario, que no es más que como conocer la comunidad respecto a todos sus factores, ¿ok? Tanto físicos, demográficos, como de servicios, por ejemplo. Y es importante que determinar, observar y recabar datos de los principales riesgos sanitarios que existen en la comunidad y darles prioridad o jerarquizarlos. ¿Para qué? Para poder intervenir según la jerarquía en el de mayor, eh, digamos, prevalencia o mayor importancia, y así uno por uno, irles dando solución, ¿ok? Finalmente aquí el modelo Lalonde, chicos, pues nos habla, fue como que un cambio muy importante que se dio a partir de este modelo. Este modelo fue a través de una intervención que se hizo en Canadá. Es decir, lleva ese modelo por el ministro de Salud en ese momento, de Canadá, llamado Marc Lalonde en 1974. Y fue bien importante en el cambio respecto a la forma en que se veía la atención al paciente. ¿Por qué? Porque cambió de un centro, o de un, más bien de un enfoque tradicional, que era que, pues básicamente centrado en curar las enfermedades, hacia ya el modelo que tenemos actualmente, esta visión integral, es decir, que no solamente vamos a curar enfermedades, sino la principal o la mayor importancia dentro del sector salud es prevenirlas, ¿ok? Entonces, en este modelo, y si visualizan en la pantalla, nos dice que la salud está determinada por 4 grandes campos, ¿ok? Es decir, no solamente el campo de la biología humana, que aproximadamente le dan un 27%. Esto quiere decir que es factores genéticos, pues sí, los factores predisponentes que tenemos a través de la herencia, la predisposición a enfermedades y simplemente el proceso natural del envejecimiento, el que nos va a traer tal vez un proceso de enfermedad. Después tenemos que el medio ambiente. El medio ambiente aproximadamente lo ubican en un 19%, y nos dice que va a haber factores externos a nosotros, ubicados en el ambiente donde vivimos. Uno de ellos, como hablábamos, pues eran los contaminantes que pueden llegar a mermar nuestra salud: contaminantes químicos, contaminantes físicos, contaminantes biológicos, ¿ok? Pero aquí también, dentro del medio ambiente, tiene dos vertientes, tanto el ambiente físico donde vivimos, como el entorno psicosocial y socioeconómico, en el cual nos encontramos como comunidad. Bueno, el tercer campo nos dice o nos habla del estilo de vida, ¿ok? Y si se dan cuenta, este tiene un mayor porcentaje, es decir, un 43%. Es decir, que un proceso de enfermedad va a estar ligado principalmente a los estilos de vida, y es lo que estamos viendo actualmente con la incidencia y prevalencia de enfermedades crónicas, ¿ok? Es decir,
van a ser decisiones y hábitos que nosotros como personas tomemos respecto a nuestra salud, es decir, cómo nos alimentamos, si realizamos actividad física, si por decisión propia consumimos alguna sustancia, ya sea tabaco, alcohol, algún tipo de estupefaciente, etcétera, y el manejo del estrés que actualmente está a la orden del día, ¿ok? Es decir, pues básicamente la mayoría de la gente vivimos con un estrés constante, ya sea en menor o en menor, o sea, en mayor o en menor medida, pero sin embargo el estrés pues siempre va a estar presente, ¿ok? Y finalmente nos dice que son factores, como les había dicho, estos riesgos que tenemos para tener alguna enfermedad crónica, afortunadamente se pueden modificar, ¿ok? Y finalmente el sistema de atención sanitaria, que pues es el que le dan menor porcentaje, es decir, la calidad de la atención, el acceso, los servicios médicos respecto a la cantidad, la calidad y la gratuidad que nos brinden y la salud pública, es decir, el Instituto Nacional de Salud Pública, cómo es que va a actuar ante determinados riesgos que existen en la población mexicana, ¿ok? Y finalmente, pues este fue el modelo Lalonde, les digo, fue a través de este modelo, fue el cambio total hacia la promoción, educación y prevención a la salud, ¿ok? Es decir, tomaron en cuenta todos estos aspectos, estos campos, ¿para qué? Para no solamente ver a la persona o al individuo como una enfermedad, sino como un todo, es decir, todos estos factores de riesgo de los propios o de los que se encuentran rodeados que lo van a condicionar a tener una enfermedad. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, maestra. Ok. Y finalmente aquí terminamos la unidad 3, que es la segunda etapa de diagnóstico comunitario. Si se dan cuenta, en sus actividades, pues ya hicieron parte del diagnóstico comunitario, es decir, ya eligieron su comunidad, ya la evaluaron en sus distintos factores y lo último que queda para terminar esa etapa de diagnóstico, que sería lo que me estarían entregando esta semana 2, chicos, bueno, terminando la clase y hasta el día martes, sería la determinación de los factores de riesgo, así como su jerarquización, es decir, las prioridades. ¿Ok? Pero ahorita lo vamos a ir viendo en la siguiente unidad, que se llama planeación. Esta es la tercera etapa del proceso de enfermería en la comunidad o de una intervención comunitaria. ¿Ok? Es decir, la etapa de planeación. Ok, y nos dice que la planeación pues no es más que todo este proceso que estamos realizando en el cual se van a establecer estrategias de intervención para solucionar uno o distintos problemas. ¿Ok? Nos va a permitir organizar estas acciones de manera sistemática, eficiente y
Bien importante aquí, chicos, basada en prioridades, ¿ok? Finalmente, el objetivo principal o el propósito es que mejorar las condiciones de salud de la población respecto a la cual estamos trabajando. ¿Okay? Entonces nos dice que vamos a tener 6 objetivos generales respecto a la planeación. 1, determinar las acciones que se realizarán para resolver los problemas de salud que hemos identificado. ¿Ok? Establecer prioridades en la atención, es decir, una vez que ya identificamos estos problemas o estos riesgos para la salud, vamos a establecer prioridades o vamos a jerarquizar esos problemas para determinar cuál es el de mayor prioridad en el momento. Vamos a organizar recursos humanos, materiales, financieros para poder establecer esa intervención. A definir metas, vamos a definir también resultados esperados, es decir, qué esperamos de esta intervención para finalmente ¿qué? Facilitar esa evaluación que vamos a llevar a cabo al final de la intervención. ¿Para qué? Para ver si realmente el problema tuvo solución o si hay que mejorar algún aspecto para que demos solución al problema. Y finalmente es que promover la participación de la comunidad, es decir, no solamente como objetivo vamos a tener la solución de ese problema, sino también involucrar a la comunidad para que sea más participativa y de esa manera, como les decía, esa intervención tenga mayor éxito. Ya tenemos específicamente la planeación de las intervenciones de enfermería en la comunidad. Y esto nos dice que pues finalmente son acciones o actividades realizadas para prevenir enfermedades, promover la salud y mejorar la calidad de vida de la población. Aquí y se los puse en rojo, ¿ok? A lo mejor suena muy redundante, pero eso sí que les quede claro, chicos. Es decir, de todos esos problemas identificados, solamente vamos a ir trabajando uno por uno. Es decir, vamos a jerarquizar y dar prioridad a esos problemas, ¿ok? ¿Cuáles son los pasos a seguir en el proceso de planificación? Pues a grandes rasgos son estos. Es decir, 1, vamos a evaluar la situación actual, ¿ok? Es decir, lo que hicimos. Conocer la comunidad, qué problemáticas o riesgos pueden tener y jerarquizarlos. Entonces vamos a definir metas y objetivos de la intervención. En el número 3, ahora sí, ya definimos las metas, los objetivos que queremos lograr y vamos a empezar a elaborar el plan de acción, es decir, si yo quiero, no sé, si yo a través de mi intervención voy a realizar un taller, una campaña, no sé, eh, un curso, por ejemplo. Posteriormente, ya que elaboramos ese plan, vamos a asignar los recursos, ¿ok? Es decir, recursos humanos, recursos materiales y recursos financieros. Finalmente, la etapa más, pues no crítica, sino, pues, es decir, todo ese trabajo que hemos realizado anteriormente a nivel teórico, digamos, en el número 5 ya lo vamos a llevar a cabo en forma práctica, ¿ok? Es decir, yo ya elaboré, no sé, dentro de mi intervención venía una plática de hábitos alimenticios saludables y 2, no sé, vamos a realizar una campaña en donde se tome antropometría, por ejemplo, y detección temprana de diabetes a través de una prueba de glucosa capilar. ¿Ok? Entonces, es decir, todo eso teórico que ya hicimos en el número 5 en el quinto paso más bien, ya lo vamos a llevar a cabo, ya lo vamos a llevar a un nivel práctico.
Y finalmente el número 6, que es el control, es decir, no es más que la evaluación de la intervención. Es decir, si la intervención realmente nos dio una solución a ese problema o si tenemos que mejorar algo para que pueda resolverse. Okay, y aquí, bueno, finalmente vienen como paso por paso, ¿ok? Entonces nos dice que los pasos para planear las intervenciones comunitarias, uno es la identificación de necesidades prioritarias, es decir, ¿qué voy a hacer? Lo que venimos haciendo. Conozco mi comunidad, identifico los problemas o riesgos y les doy prioridad o los jerarquizo según qué, según la magnitud del problema, la gravedad, la vulnerabilidad de la población, recursos disponibles y posibilidad de solución. Es decir, lo que vimos ayer, los aspectos que vimos ayer que teníamos que tomar en cuenta para jerarquizar estos problemas, es decir, el número de personas a las cuales afecta, digamos, qué problema yo tendría o qué consecuencias más bien tendría de no abordar este problema, la vulnerabilidad de la población, es decir, no solamente a cuántas personas afecta, sino determinar a los grupos vulnerables. Sí, ¿saben cuáles son los grupos vulnerables? Adultos mayores y niños. Ajá, adultos mayores, niños y mujeres embarazadas, ¿ok? Es decir, si la mayor parte de mi población está dentro de este grupo etario vulnerable o en una condición determinada, como en el caso del embarazo, vamos a jerarquizar ese problema, ¿ok? También es bien importante que valorar los recursos con los cuales contamos. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí, perdón, a lo mejor sí, ese es mi problema de mayor, no sé, tengo un problema de prioridad mayor, sin embargo, a lo mejor los recursos con los que cuento no van a ayudarme a llevar a cabo mi intervención de manera adecuada. Entonces, hay que verificar también estos recursos y si contamos con ellos, pues seguimos adelante y si no vemos la manera o de podernos adaptar a lo que tenemos o de ver la manera de conseguir esos recursos antes de llevar a cabo mi intervención o de planificarla, o puedo planificarla con los recursos que yo tengo disponibles. Y finalmente, ¿cuál la posibilidad de solución? Es decir, si no sé, por ejemplo, ¿qué se les ocurre o qué problemática se les ocurre a la cual me sea difícil a mí como personal de salud, de enfermería, darle solución? ¿Podría ser la mejora a la pobreza, maestra? Ajá. ¿Algo más? Seguridad alimentaria. ¿Algo más? ¿Alguna discapacidad? ¿Cómo cuál? Ceguera, sordera. ¿Sensorial? Ajá, ¿Discapacidad sensorial? sí. Ok. ¿Quién me dijo eso? ¿Sandra? Sí, maestra. Ok, Sandy. Entonces, a ver, más o menos, ok, tú me hablas de discapacidad. ¿Qué se dificultaría en este caso? ¿O qué se te ocurrió que se dificultaría para poder realizar una intervención?
comunicarme con ellos, maestra. Ujú. Ok. La comunicación, perfecto. Ok, me estamos diciendo que a lo mejor no tengo posibilidad de darle solución directamente yo, sin embargo, pues a lo mejor checo mis recursos y veo si dentro de los recursos humanos yo tengo, pues, no sé, por ejemplo, si es una persona o si voy a trabajar mi intervención con una comunidad sorda, dentro de mis recursos yo necesito ver que en los recursos humanos tenga posibilidad de acceder a alguien o a una persona que pueda o que sepa lengua de señas. ¿Para qué? Para que pueda traducir la intervención que yo voy a darles, no sé, una plática, un taller, etcétera. ¿Ok? Pero sí, efectivamente, hay que jerarquizar la posibilidad de la solución. ¿Ok? No solamente a cuántas, es decir, ya jerarquizamos por número de personas a las que afecta, por no sé, si existe comunidad de alta vulnerabilidad, la gravedad del problema. Sin embargo, también debemos de tomar en cuenta que los recursos con los que tengo y si en ese momento yo puedo brindarle alguna solución a ese problema, ¿ok? Y esto es lo que van a hacer para terminar su trabajo de la actividad 2, chicos. Es decir, vamos a detectar en los problemas. Algunos ya los tienen, nada más vamos a, no sé, jerarquizarlos y darle solución. Obviamente ya lo hicieron porque ya están trabajando con una problemática. Sin embargo, para que cuente o esté eh, plasmado dentro de su trabajo, sí hay que colocarlo, es decir, detectamos estos problemas y según la jerarquización por, no sé, magnitud, gravedad del problema, se va a intervenir con esto. ¿Por qué? Por la justificación que viene aquí, ¿ok? Y bueno, esto básicamente el 2 es la establecer prioridades, lo mismo que ya vimos. Y el 3 ya que es como tal el diseño de mi intervención, ¿ok? Ya le di prioridades a la problemática, decidí que voy a trabajar con un problema. En este caso, yo les traje aquí un ejemplo, chicos, de obesidad infantil, ¿ok? En pacientes o en escolares, ¿ok? Pero bueno, aquí vamos a determinar el problema, es decir, yo ya vi que dentro de mi comunidad, vamos a regresarnos aquí, es decir, la magnitud del problema, es decir, dentro de mi comunidad, una problemática de salud es que la obesidad infantil en las escuelas de mi comunidad, es decir, no sé, que de cada 10 niños, 7, 8 tengan algún grado de sobrepeso u obesidad. ¿Ok? Entonces eso es un problema grave, ¿ok? ¿Están de acuerdo? Y la magnitud también es grande. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un porcentaje por allá del 70-80% en mi población escolar. Estoy hablando de nivel primario, ¿ok? Entonces, decimos que la magnitud es grande y la gravedad también, pero ¿qué creen? Que también me está afectando a una población vulnerable, que es que los niños, ¿ok? Tengo los recursos disponibles para diseñar algo que por ahí yo esté planeando, es decir, tengo recursos humanos, tengo recursos materiales y financieros por ahí. Y yo digo, no, pues sí, sí lo determino, sí le puedo dar solución, ¿ok? Entonces empiezo a diseñar mi intervención, cómo yo voy a trabajar esa problemática, ¿ok? Entonces, vamos a diseñar esas actividades que nos van a ayudar a resolver el problema, como cuáles: talleres educativos, campañas de vacunación, detección oportuna de enfermedades, no sé, a través de tamizajes, por ejemplo, visitas domiciliarias, ferias de salud, promoción de estilos de vida saludables, ¿ok? Eso sí ya es a su criterio, ¿ok? Esto pueden ya irlo trabajando
Dentro de la estructura de su trabajo, esto se entregaría, es decir, ya toda la intervención diseñada se va a entregar para la semana 3, es decir, a más tardar, o la entrega sería para déjenme ver el calendario. Para el 23, ¿ok? A más tardar el 23, chicos, porque el 26 ya terminamos materia y ese día ya tendrían que plasmar su evaluación y las conclusiones de esa intervención. Si ya quieren empezarlo a trabajar, no hay ningún problema. Yo estoy apoyándolos vía WhatsApp en alguna duda que tengan. ¿Ok? Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Bueno, yo ya decidí que voy a elaborar, que dentro de mi intervención voy a elaborar, ¿qué? En este caso, yo voy a elaborar un tipo taller que se va a llamar Programa de Prevención y Control de la Obesidad Infantil en Escolares. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, podríamos poner la comunidad, no sé, en la comunidad Reforma, municipio Nezahualcóyotl, Estado de México. ¿Ok? Eso es lo que yo voy a trabajar. Después voy a elaborar una justificación de mi intervención, es decir, voy a explicar por qué es necesario realizar ese programa. Y aquí vamos a describir estos 4 pasos para elaborar nuestra justificación, es decir, la descripción del problema, es decir, aquí, por ejemplo, podríamos poner o vamos a poner, si estamos hablando de obesidad infantil, o que ponemos, no sé, ¿por qué es un problema de salud pública? ¿Por qué lo jerarquizamos así? ¿Qué magnitud tiene y qué consecuencias? ¿Ok? Es decir, voy a describir el problema, voy a decir la magnitud y las consecuencias para la salud que este problema puede traer si no se le da solución. Y al final, ¿qué? Los beneficios esperados, ¿ok? Esto quiere decir, en el ejemplo que yo les puse, va a quedar así mi justificación. No tiene por qué ser larga. Si se dan cuenta cuántas, es un párrafo pequeñito de 3 líneas, ¿ok? Aproximadamente 3, 4, 5, por ahí, porque aquí está un poquito larguito. Entonces nos dice que, ¿qué? La obesidad infantil constituye un problema de salud pública debido al aumento de casos detectados en escolares de la comunidad. Esta condición incrementa el riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares en etapas posteriores de la vida. Por ello, se propone implementar acciones educativas y preventivas para disminuir su incidencia. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta en este párrafo, yo describí que el problema, la magnitud, qué consecuencias puede traer y los beneficios que yo espero de mi intervención. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Todo bien. Todo bien, maestra. Maestra, una pregunta. Un ejemplo, si en mi comunidad encuentro o detecto 3 situaciones de salud, ¿las 3 las tengo que describir así con su justificación, sus objetivos y todo? No. ¿O no vamos a desarrollar una? Ajá, solamente te quedas con una, es decir, tú encontraste 3 principales problemas o 3 factores de riesgo de tu comunidad y solamente jerarquizas, es decir, das prioridad respecto a qué? A la magnitud del problema, a la vulnerabilidad de la población a la que afecta, al número de personas afectadas, y solamente te quedas con uno, ¿ok? Porque era lo que decíamos clases anteriores, si recuerdan, es decir, que si nosotros tratamos de dar solución a todos los problemas con una sola intervención,
no vamos a tener un buen resultado. Entonces tú finalmente ya identificaste esos 3, quédate con uno, el que sea de mayor importancia, digamos, o sea, de mayor prioridad. ¿Ok? Los sí los tengo que mencionar. Sí, Sí tengo que sí, hacer mi sí. lista. Ahora que aquí para que terminen el diagnóstico, si recordamos un poquito el diagnóstico era que elegir la comunidad y conocerla, describirla. Eso ya lo hicieron. ¿Ok? Para terminar ese diagnóstico, lo que quiero es que me pongan estas problemáticas que encontraron en la comunidad y la jerarquización. ¿Ok? Es decir, yo encontré estos 3 problemas. Por ejemplo, a ver, dinos más o menos qué problemas encontraste. Pues uno es que es una comunidad no muy grande donde hay mucha gente adulta, mayor, pero la mayoría pues están solos, están como, Ok, no, decirlo viven como en situación de abandonados. abandono. Exacto, entonces como que para mí es una problemática porque muchos de ellos pues no hay quien los lleve a atenderse, no hay quien les dé un seguimiento en cuanto a enfermedades crónicas o ir por sus medicamentos, esa es una. Luego en esa comunidad también trabajan mucho o crían, producen la leche y producen queso y el queso muchos pacientes regularmente en tiempos de calores pues se enferman de enfermedades gastrointestinales. Entonces también me estaba llamando la atención pues como qué medidas hacer para orientarlos y evitar que continuamente se estén enfermando de esas patologías. Ajá. Y pues mi tercer factor que yo veo en la comunidad también es la obesidad, como que la mayoría de la gente que acude a la consulta toda está en sobrepeso y obesidad grado 1, pero porque pues es falta de cultura en hacer ejercicio y a veces es gente que está pues come, ellos me dicen que comen lo que hay el día porque por ejemplo a veces les decimos que coman más verdura y pues ellos están más acostumbrados que al pan, que a las tortillas. Entonces también ese es un factor que preocupa porque como usted dice, así como los Ujú. escolares, pues ellos también son personas que son problemáticas, bueno, tienen el riesgo que en 10 años padezcan pues diabetes o hipertensión. Ok. Bueno, Ah, entonces ahora ya mencionaste estos 3. ajá, Ahora, mm, vamos a priorizarlo por magnitud, es decir, a cuánta población afecta. Por ejemplo, el primer problema que me mencionaste, me decías que eran adultos mayores en estado de abandono, o en situación, perdón, de abandono. ¿Ok? así es. De toda tu población, aproximadamente cuánto, o sea, sí tenemos una población vulnerable que es adulto mayor, pero de toda tu población, perdón, aproximadamente cuántas personas están, adultos mayores están en estado de abandono, en situación de abandono. Ah, No sé, bueno, la toda la población, ajá, es como no, pues no, es un 20-25%. ok, 20-25%. Aquí la intervención que utilizarías, ¿cuál sería? Este, O sea, si es un problema al cual tú le puedas dar solución. no, no, porque, pues, por ejemplo, sería a lo mejor buscar algún, bueno, hacer hincapié a algún familiar, algún conocido que esté más al pendiente o hacer actividades para ellos. Pero a fin de cuentas necesitamos alguien responsable hacia ellos, ¿no? Sí, exactamente. Es decir, vamos a hacer una campaña de concientización. Sin embargo, para hacer una campaña de concientización, sí puede tener o sea, puede ser efectiva la intervención. Sin embargo, no va a depender como tal de ti que se dé Ujú. solución a ese problema, porque Exacto. finalmente todo depende que realmente entiendan que es importante no dejar a los adultos mayores en situación de abandono, ¿no? Entonces Así ese es. ya lo empezamos a descartar, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Bueno, luego tenemos la problemática de las GEPI, es decir, gastroenteritis probablemente infecciosas por Ujú. consumo de
productos lácteos. Sí, ¿Ok? Entonces, Sí. ¿esto a cuánta población afecta? pues haciendo el porcentaje de las consultas, pues sí, es que le digo, en tiempos de calores a un 50%, sí es el mayor caso de consultas que Ajá. acuden. ¿Ok? En tiempo de calor. Recuérdame, Miriam, de qué comunidad, bueno, ¿de qué estado eres? ¿De Guerrero? No, bueno, sí colinda con Guerrero, es que no digo Ajá. Guerrero. Es Acatlán de Osorio, Puebla, pero sí colinda con Guerrero. Ok. Y ahorita, por ejemplo, ¿cómo está el clima? Ah, no, ahorita sí estamos en tiempo de lluvia. Ajá, exactamente. Entonces, a lo mejor ahorita la intervención podría quedar en segundo plano, ¿ok? Es Ok, decir, ahorita ya estamos en tiempo de lluvia y ya no es tanto el este, problema ahorita exactamente activo. esa intervención a lo mejor la podrías trabajar más o menos por febrero, que Ajá, estamos por iniciar temporada de calor. Entonces, sí, hacer una intervención para poder prevenir estas enfermedades gastrointestinales. gastrointestinales. Ajá, exactamente. Entonces, a lo mejor sí tiene prioridad, pero por el tiempo podría yo darle más prioridad a, La obesidad en los adultos. ajá, la obesidad que podría condicionarme a Enfermedad. enfermedades crónicas. ¿Ok? Ujú, Entonces, sí, esas campañas se pueden estar realizando, pues, en realidad todo el año, porque ajá, finalmente son de promoción y educación para la salud. ¿Ok? sí, En cierta forma, pues, con el objetivo de prevenir enfermedades crónico-degenerativas a un futuro. ¿Ok? Sin ajá. embargo, sí, o sea, sí bien podías trabajar con esas dos. Eh, Podrías trabajarte y es interesante eso de los adultos mayores en situación de abandono. Sin embargo, yo veo un poquito difícil que la intervención sea, Por no parte sé, ajá, de exactamente. personal de salud o de... Sí, sí, sí. Bueno, es No, que me llamó mucho la atención, pero yo quería como hacer, como poner o fomentar más actividades para ellos o buscar, no no sé, sé, que de Ajá, esa manera la trabajes, es decir, acuérdate, involucrar a tu comunidad para que participe, es decir, que no concientices solamente a los familiares, sino a toda la población en general, y que a lo ajá, mejor respecto a esa campaña de concientización, la propia comunidad pueda ofrecerse a llevarlos a esas actividades, a llevarlos a sus consultas, a hacer visitas domiciliarias a lo mejor en conjunto con enfermería para conocer a esas personas y posteriormente, no sé, que se haga como mm, que se haga como un acuerdo de qué población o qué parte de la población de la comunidad puede participar respecto a ir a visitar a los adultos mayores, no sé, cada tercer día, por ejemplo, ¿no? Entonces sí se podría trabajar de esa manera y le veo un poquito más de que sea funcional, es decir, involucrar a la comunidad y que esa comunidad sea participativa respecto a darle solución a este problema. ¿Ok? sí, sí, muchas gracias. Sí, es que sí organizamos un torneo de cachibol y yo vi que sí participaron, o sea, aunque eran adultos mayores, pero sí les llamó la atención y como que se motivaron mucho. O sea, ellos estaban Sí. animados y a la hora que los citabas iban y buscamos el activador físico y el maestro que les daba, les enseñó y aprendieron. Incluso él Ajá. quería organizarles torneos ya fuera del estado para motivarlos, pero yo digo que, bueno, mi intervención era más hacia buscar actividades para ellos, para sentirlos útiles, para sentirlos activos, como para que no se caigan al sedentarismo por completo y ya no quieran realizar nada. A eso quería más o menos enfocarme. Ok, pues sí, o sea, sí, a lo mejor sí estás jerarquizando, pero bueno, aquí tu justificación sería esa, que finalmente a lo mejor campañas de prevención de enfermedades crónicas, no sé, actualmente sí, así como hay
como hiciste la incidencia y prevalencia respecto a estas enfermedades, afortunadamente, pues se ha actuado, ¿no? Que aquí pues ya no depende a lo mejor tanto de nosotros, personal de salud, como les decía, sino también de la misma población. Sí, pero pues sin embargo, sí, o sea, sí se me hace interesante ese tema que puedas uno trabajar y por qué no llevarlo a la práctica. Sí, Miss, gracias, lo voy a considerar también. Gracias, ¿eh? Sí, no, gracias a ti, Miriam. ¿Alguien más tiene duda, chico? ¿No? Bueno, vamos a continuar, ¿ok? Ok, Ramón, por favor. Sí, gracias, profesora. Yo sí tengo muchas. Ok, sí. Para este próximo martes viene la segunda fase, ¿no? Del tema, bueno, del trabajo que estamos haciendo, y es la tercera. Ajá. ¿La segunda o la tercera? Digo, es la segunda fase. La primera fue la primera semana la portada y la introducción y demás. Entonces, ahorita para el martes tendremos que entregar la segunda fase. Nada más pidiéndole de favor, me pudiera apoyar con los temas que debe de llevar para ponerme a trabajar con ello. Ok, sí, sí, Ramón. Bueno, de hecho ya les había enviado la estructura, chicos, pero pues, ¿qué les parece si en el grupo les mando lo que deben de, obviamente parte del diagnóstico ya lo tienen, que era lo que teníamos que entregar esta semana, ok, o la semana 2. Eso ya lo tienen, nada más vamos a incluir que los riesgos y la jerarquización, y ahí terminamos ese diagnóstico de salud en la comunidad. Después vamos a empezar a diseñar la intervención. ¿Qué es esto? Ojo aquí, recuerdan que les dije que al final, y ahorita lo vamos a ver, hay una tabla de anexos. ¿Ok? En la tabla de anexos, lo que vamos a hacer es colocar uno, en la etapa de diagnóstico, tuvieron que haber realizado, no sé, muchos me hicieron que a través de encuestas, entrevistas, ¿ok? La recolección de datos. Esta encuesta, si sea pequeñita, ustedes o entrevista o estas preguntas de la entrevista tienen que colocármelas en ese apartado de anexos. ¿Ok? Y respecto a esta intervención, además de todos estos puntos que debe de llevar, lo que van a colocarme es, por ejemplo, si ustedes van a trabajar no sé, con un taller, obviamente dentro de los recursos materiales, deben de realizar, no sé, carteles, infografías, ¿ok? ¿Están de acuerdo? Entonces, yo necesito que sí coloquen al menos un material educativo con el cual van a trabajar su intervención, no sé, una infografía, un cartel, ¿ok? Eso es respecto al diseño de la intervención. Y finalmente, cuando veamos la tercera etapa, que es la evaluación, van a colocar su rúbrica de evaluación. Vamos a ver que hay evaluaciones tanto cualitativas como cuantitativas, ¿ok? Y les voy a dar ejemplos, por ejemplo, de rúbricas de evaluación cualitativas y cuantitativas. Entonces, con base en su intervención, ustedes tienen que ver qué tipo de evaluación es la más conveniente para que pueda brindarles realmente, pues sí, o sea, una evaluación objetiva, es decir, que realmente nos brinde datos de si la intervención funcionó o no, aunque sea en forma hipotética, ¿ok? Aunque sea, porque finalmente, como les dije, el objetivo era que ustedes aprendieran a diseñar una intervención. A lo mejor sí pueden llevarla a cabo dentro de del ámbito laboral en el que se encuentran más adelante o en este momento, y sería genial para que su trabajo no se quedara como solamente en una entrega. Pero ustedes finalmente en esta materia era mi objetivo, que ustedes se fueran, pues sí, ¿no?
con el fin de que ustedes aprendieran a diseñar todos estos proyectos de intervención respecto a una comunidad. Entonces, finalmente, eso lo pido que lo pongan para saber, no sé, que al menos sí trabajaron en un material educativo. Y también la evaluación por eso nos va a ayudar. Entonces, pero eso es en el apartado de anexos y eso pues ya lo tendrían, o sea, obviamente ahorita sí tendrían como que dentro de la intervención entregarme eso, pero lo pueden anexar al final, no hay ningún problema, es decir, el 26 que ya sea la entrega final. ¿Ok? Maestra, la encuesta, la entrevista, la vamos a generar de acuerdo a nuestra problemática, o sea, o tenemos que buscar una encuesta por alguna, ve que ya hay plataformas donde se pueden aplicar encuestas ya elaboradas, o la podemos hacer nosotros. Y luego, lo que usted nos dice de la infografía o tríptico, o lo que hagamos, tenemos que también subirlo en los anexos, o sea, el tríptico o subir la infografía. Ajá, sí, tendrían que subirlo, es decir, a lo mejor podrían realizarlo ustedes en no sé, en cualquier aplicación, no sé, Canva, por ejemplo, y ya para que obviamente pues no se suba toda la infografía, con que me tomen una captura de pantalla y se logre ver bien ese material, no tengo ningún problema. Pero sí, respecto a la encuesta, la entrevista, la puedes elaborar tú o la puedes sacar de estas aplicaciones, no tengo problema, ¿ok? Siempre y cuando, digamos, se justifique la forma en la que tú recolectaste o recabaste esos datos. Gracias, maestra. Sí, de nada. Ramón, ¿sí resolví tu duda o no? Sí, ¿O un poquito. te revolví más? Creo que sí, pero bueno, voy haciendo el trabajo. Te hice más bolas, ¿verdad? Creo. Pero no pasa nada. Yo sé que ahí me va a marcar los errores próximamente y los vamos a rectificar. Ajá, es decir, creo que ya reenviaron, ¿no? El proyecto, ajá. Por ejemplo, aquí uno era la portada, ya la tienen, la introducción ya la tienen, la descripción de la comunidad que sí, que ya está realmente, si se dieron cuenta, perdón, la descripción ya la hicieron y dentro del diagnóstico comunitario, pues era eso, o sea, es conocer mi comunidad, mejor dicho, elegir una comunidad, conocerla, describirla en todos sus, no solamente describirla respecto al aspecto físico, sino en las 3 esferas, ¿ok? Física, social y mental, ¿ok? Entonces eso ya lo hicieron, que viene dentro del diagnóstico comunitario, que es el número 4. ¿Sí lo tienen en la mano o lo ponemos aquí en la pantalla? No, ya lo estoy viendo. ¿Sí? Sí. Ok, entonces ese es el número 4, diagnóstico comunitario. Ustedes ya lo hicieron porque ya me describieron esa comunidad. Lo único que quiero que hagan, uno, es definir los riesgos que encontraron en la comunidad y darles prioridad. Y 2, que esa, no sé, la encuesta o la entrevista que hicieron para recabar esos datos, aparte de las fuentes que a lo mejor utilizaron de INEGI y todo esto, esa entrevista o esa encuesta la agreguen en la parte de anexos. Ok, y eso es lo que se entregaría en la segunda semana, digamos, es la segunda parte del trabajo que tienen que entregarme. Aquí está abajo bien, es decir, el diagnóstico comunitario. Ya para la otra semana, ahorita ya lo estamos viendo en clase, pero ya es la identificación de problemas, ¿no? Ajá, bueno, eso lo tendrías que hacer de ahorita dentro del dentro de del diagnóstico comunitario, ¿ok? La identificación de los problemas, sí.
o sea, Las encuestas o las las encuestas entrevistas. para ponerlas en la parte de anexos y con eso ya queda completo tu diagnóstico comunitario. Ujú. La tercera parte que tienen que entregarme es el plan de intervención, que es lo que estamos viendo, es decir, obviamente ya tienen el título, el diagnóstico, ahora ya jerarquizaron esos problemas y ¿qué? Y van a diseñar una intervención. Esa intervención va a llevar un título, va a llevar una justificación y va a llevar las otras partes que vamos a ir viendo ahorita, es decir, objetivos, metas. Aquí, dentro del marco legal, ahorita lo vamos a ver. Si corresponde, lo colocamos y si no, así lo dejamos. Los límites del programa, es decir, dónde lo voy a realizar, los límites geográficos, temporales y poblacionales. Y aquí, es decir, las actividades que yo voy a realizar y los recursos. Finalmente, la organización, es decir, perdón, tal día se va a llevar a cabo tal cosa, o va a ser en un solo día, pero en este horario vamos a llevar a cabo, no sé, la plática de alimentación saludable. Luego a tal hora, pues vamos a tomar, va a ser la campaña de evaluación de medidas antropométricas y glucosa capilar. Y no sé, a tal hora vamos a meter una sesión de activación física, por ejemplo. Y eso es lo que deben de entregarme en la tercera semana o es la tercera parte de su trabajo. Aquí tendrían que diseñar algún material didáctico, un cartel, una infografía, un tríptico, etcétera. Y finalmente ya el 26 ya me entregarían su trabajo terminado con la evaluación y la conclusión. De acuerdo. Ok, pero sí, lo elaborando, Ramón, y ya pues lo vamos revisando. Maestra, si ya tenemos poquito más del trabajo y todavía nos faltan detalles como se lo podemos mandar ya lo que tengamos y ya nada más le agregamos lo que nos falta. Ujú. Para Sí. que bueno, yo ya le estoy dando una avanzada. Por eso Sí, le está comento. bien. Está bien, no tengo ningún problema. Inclusive unos de sus compañeros ya me entregaron, me entregaron como todo el trabajo y ya nada más les dije lo que les faltaba. Ok, es decir, Gracias. los puntos que faltaban y es en lo que están trabajando. Si ustedes quieren hacerlo de esa manera, adelante. O sea, no tengo mayor problema. Gracias, maestra. No, gracias a ustedes. ¿Alguna otra duda? Creo que no, maestra. ¿No? Ok, entonces vamos a continuar rapidísimo y dice que nuestra intervención debe de llevar objetivos, es decir, los resultados que nosotros deseamos alcanzar, ¿ok? Y que deben ser claros y eficaces según los objetivos SMART. ¿Sí los han escuchado? ¿O se habían escuchado de los objetivos SMART? Yo no, maestra. ¿No? Bueno, ahorita los checamos. Por ejemplo, dice que debemos de describir un objetivo general, ¿ok? Es decir, va a ser el propósito principal de esa intervención. Por ejemplo, aquí viene el ejemplo con base en la campaña que estamos realizando de programa de prevención y control de la obesidad infantil en escolares, ¿ok? Este es mi título de la intervención, ya tengo mi justificación y voy a empezar a diseñar mis objetivos, ¿ok? ¿Cuál es mi objetivo principal? Uno, mejor dicho, disminuir la incidencia de obesidad infantil mediante acciones educativas y de promoción de hábitos saludables. Recuerdan que les dije que
pues es más fácil que enseñemos a un pequeñito hábitos saludables desde que va creciendo a que un adulto con los años que ha vivido los cambie. ¿Ok? Sí se puede, pero resulta más difícil. Entonces, esto es como una intervención adecuada de enseñarles desde que son pequeñitos cómo es que deben de tener buenos hábitos, tanto de vida como de alimentación. Entonces, ese es mi objetivo, ¿ok? Disminuir la incidencia de obesidad infantil en mi población a través de acciones educativas y promoción de hábitos saludables. Objetivos específicos: capacitar a padres y alumnos sobre alimentación saludable, promover la actividad física diaria, detectar oportunamente casos de sobrepeso y obesidad y dar seguimiento a niños con factores de riesgo. Es decir, yo sé o mi propósito principal es disminuir la incidencia de obesidad infantil. ¿Cómo lo voy a hacer? Esos son los objetivos específicos, ¿ok? Es decir, a través de capacitación, no tanto a los tanto a alumnos como a padres de familia sobre cómo deben alimentarse, promover la actividad física diaria, detectar aquí esto ya va más como encaminado hacia nosotros personal de enfermería, es decir, que en determinado tiempo, no sé, yo voy a ir a las escuelas y voy a tomar medidas antropométricas, es decir, voy a tomar peso y talla, ¿ok? Y después y con base en ¿han visto estas cartas de percentiles de la OMS o de la CDC? Es decir, chicos, un niño no se valora nutricionalmente igual que un adulto, ¿sí sabían? Sandra, si tienes que salvar a uno de los dos, a tu mejor amiga o a mí. Permítanme un segundito. Ya, discúlpenme, chicos. Es decir, yo les preguntaba que si habían visto estas tablas de percentiles que nos otorga tanto OMS como CDC, es decir, percentiles de peso y peso por edad, talla por edad, etcétera. Índice de masa corporal, por ejemplo. ¿Sí los han visto? Sí, maestra, pero creo que son de otros países, ¿no? Pues sí, realmente OMS y CDC son, pues sí, obviamente son como elaborados respecto a... Sí, efectivamente son elaborados pues con niños de población mundial. Sin embargo, existe una norma, chicos, también una norma oficial mexicana que se llama de control del niño sano. ¿Sí la han escuchado? Es la 031, ¿no? Sí, creo que sí. En esa norma vienen hasta atrás en los anexos, peso igual, tablas de peso, no son percentiles, son como tablas así en general,
de peso por edad y talla por edad. ¿Sí las han visto? Sí, maestra, son las que ocupamos en los centros de salud y es la norma 031. 31. Ajá. Ok. Clau, por favor. Sí, maestra, esas hojas aquí sí las usa la pediatra que tenemos nosotros aquí en la institución. Es donde les dice si están nutridos, desnutridos, si van a ser más altos que los papás. Sí, esa hoja de los percentiles sí la maneja aquí la pediatra. Sí, porque sí, aunque esas hojas, esos percentiles son basados en población mundial, chicos, no difieren mucho de la norma 031 o sea, sí lo he corroborado. ¿Y qué creen? Que la norma solamente viene hasta los 5 años y los percentiles pues sí vienen hasta la adolescencia. Entonces sí, o sea, sí podríamos ocupar esos percentiles con toda la confianza y objetividad del mundo. ¿Y para qué? Para que, por ejemplo, aquí dentro de mi intervención que yo les puse como ejemplo que vamos a realizar, dar ese seguimiento, es decir, en esos percentiles ir marcando por fechas para ver qué, si ha disminuido, si se ha mantenido, inclusive si ha aumentado. Y esos son recursos didácticos que podríamos implementar en eso. Cuando lleguemos a los recursos, podríamos poner perfectamente esas tablas. ¿Para qué? Para ayudarnos a nosotros como personal de salud, en este caso de enfermería, que hacernos un poquito a lo mejor más fácil el trabajo. Es decir, ya dejamos esas notas no sé, en dirección, por ejemplo, y ya una vez que nosotros, no sé, al mes, a los 2 meses, vayamos a realizar medidas antropométricas, es decir, peso y talla, pues ya vamos corroborando, es decir, solamente de los niños con factores de riesgo, ¿no? O de los niños que detectamos que están en un grado de sobrepeso u obesidad. Entonces, esas tablas nos podrían servir muy bien. Entonces, nos dice que los objetivos SMART, pues sí, es una metodología utilizada para establecer estos objetivos de una manera más, pues sí, más clara y más eficaz. ¿Por qué? Porque esos objetivos los vamos a diseñar con base en estos 5 puntos, que no es más que lo que significa digamos, esta como mnemotecnia de SMART. Es decir, S es de específico, specific, 2 es de medible, A de alcanzable, R de relevante y T de temporal. ¿Ok? Es decir, que vamos a establecer cierto tiempo. Por ejemplo, específico. Define exactamente qué quieres lograr. Y entre más claro y más detallado sea este objetivo, más fácil será enfocar tus esfuerzos. Por ejemplo, aquí. ¿Qué nos dice? Es claro y es objetivo. ¿Qué voy a hacer yo? Por ejemplo, promover la actividad física diaria. ¿Ok? Entonces, eso es un objetivo específico. ¿Ok? No solamente y si pudiéramos hacerlo más específico todavía, es decir, promover la actividad física diaria a través de, no sé, cursos gratuitos en el centro de salud de tal a tal hora. Bueno, no cursos, sino actividades. Por ejemplo, no sé, taekwondo, ¿qué otra se les ocurre? Que sea como atractivo para los niños y que puedan realizar esa actividad física. Fútbol. Fútbol, ajá. Box, maestra. Box, ajá, exactamente. Es decir, si pudiéramos hacerlo un poquito más específico, pues estaría como genial, ¿no? Entonces,
dice que eso es específico. Yo describir exactamente lo que quiero lograr a través de ese objetivo. 2, que sea medible, ¿ok? Es decir, que debe incluir indicadores claves de rendimiento o métricas para evaluar el progreso y saber con exactitud cuándo se ha cumplido la meta, ¿ok? Es decir, aquí vamos a utilizar, ¿qué? Lo que les decía, las tablas o los percentiles, ¿ok? ¿Para qué? Para que yo tenga objetivamente ese dato y pueda realmente estar como viendo si está funcionando la intervención o si de alguna forma pues se está como estancando, ¿ok? Porque si se dan cuenta esta intervención, pues no la puedo, a lo mejor la puedo evaluar directamente cuando yo la realice a través, no sé, se me ocurre como de una encuesta antes y una encuesta después de que yo dé mi, por ejemplo, mi plática respecto a los papás, tanto a los papás como a los niños, porque obviamente deben de ser dos pláticas distintas, porque no vamos a tomar como el mismo contenido, pero se me ocurre eso, que se pueda hacer una encuesta antes, por ejemplo, a los padres, es decir, de hábitos de alimentación saludable, cómo son sus hábitos, qué entienden, no sé, lo que preguntábamos, ¿no? ¿Qué entienden por dieta? ¿Qué es una dieta saludable, etcétera, ¿no? O qué alimentos consideras que son saludables, qué alimentos normalmente consumen en casita y así, ¿no? Y posterior a esa plática, o sea, se me ocurre una forma de evaluación rápida, es decir, qué aprendieron los papás y qué aprendieron los niños de esa, no sé, de esa plática que yo pude haberles dado respecto a la alimentación saludable. Esa es una forma rápida de evaluar. Sin embargo, aquí dentro de los objetivos, si se dan cuenta que si yo quiero realmente evaluar que mi intervención, por ejemplo, lo que hablábamos respecto a la actividad física diaria está funcionando, requiere tiempo. ¿Están de acuerdo? No en un día vamos a ver resultados, sino finalmente, ¿qué es? Saber con exactitud cuándo se ha cumplido la meta. Es decir, lo que yo les decía, cada mes vamos a estar evaluando la antropometría, es decir, o la somatometría, ¿no? Es decir, peso y talla en los niños en los que debemos de tener un control para saber que esta meta se está cumpliendo. Ese es el punto de M, es decir, que sea medible ese objetivo. El tercero es alcanzable, ¿ok? Es decir, que este objetivo debe de ser realista, ¿ok? Tomando en cuenta que habilidades, recursos, limitaciones actuales, que debe ser alcanzable, ¿pero qué? Pero lo suficientemente desafiante para motivarlos, ¿ok? Es decir, que a lo mejor yo no voy a establecer como objetivo que en un mes haya cambios respecto a la somatometría o el peso y la talla. ¿Por qué? Porque a lo mejor eso no es alcanzable, sino a lo mejor en qué podría yo o cómo podría elaborar mi objetivo de forma alcanzable respecto a este sentido. ¿Cómo se les ocurre? ¿No? Por ejemplo, sería respecto a la participación de los niños en esta promoción de actividad física. ¿Ok? Eso es algo alcanzable, es decir, yo no voy a decir a través de la actividad física en una semana ya debo de notar cambios, no, sino yo voy a decir que a través de esa promoción de la actividad física va a haber una mayor participación de la comunidad. ¿Por qué?
porque a lo mejor yo los voy a motivar a través de las actividades que puedan impartirse en determinado centro de que se otorgue el servicio de salud, ¿ok? Es decir, de esa forma yo voy a motivar a los niños para que puedan participar en su hora de actividad física diaria, ¿ok? Eso es algo alcanzable, que sea realista y alcanzable, ¿ok? Según los recursos que yo voy a determinar. Es decir, si yo en el diseño de mi intervención sé que tengo los recursos, tanto humanos como materiales, para poder llevar a cabo estas actividades, pues por eso diseño este objetivo. Si no, pues mejor ni lo toco, ¿ok? Es decir, que esto que sea realista. Relevante, ¿a qué se debe? Bueno, esto de relevante y la letra R de SMART, pues no es más que debe de estar centrada, o como dice aquí, alineada con los objetivos ¿a qué? A largo plazo, o con la estrategia general de la intervención. Por ejemplo, que este objetivo se ha diseñado uno, ¿sí? Con base en el objetivo, general, pero que cumpla con los objetivos a corto plazo. Por ejemplo, aquí voy a revisarle tantito, ¿eh? El objetivo general, ¿cuál fue? Disminuir la incidencia de obesidad infantil mediante acciones educativas y de promoción de hábitos saludables. Ok, yo voy a disminuir esa incidencia a través de ¿qué? De educación y de promoción. Ok, entonces aquí debe de ser lineal, es decir, yo sé que voy a disminuir la incidencia de sobrepeso u obesidad a través de la alimentación y a través de la actividad física o a través del ejercicio. Entonces, este objetivo que estoy poniendo de promover la actividad física diaria cumple con la relevancia. ¿Por qué? Tiene sentido de que de esa forma, y está comprobado científicamente, que a través de los hábitos de alimentación y el ejercicio se disminuye ese, digamos, ese índice de masa corporal, que realmente es una medida subjetiva, pero para determinar el estado de salud o el estado de composición corporal de un paciente, pero pues a grandes rasgos nos determina que hay un exceso de grasa corporal principalmente. Entonces, finalmente este objetivo que es, tiene sentido. ¿Por qué? Porque con mi evidencia científica yo sé que es una forma de disminuir el sobrepeso, disminuir la obesidad y con ello prevenir enfermedades a un futuro. ¿Ok? Es decir, que estos objetivos deben de estar centrados en la idea principal o en el objetivo general. ¿Ok? Y sí o sí, chicos, la letra T de SMART debe de ser temporal, es decir, nosotros debemos establecer un límite de tiempo. ¿Para qué? Para darnos cuenta que ese objetivo está funcionando o que esa intervención con base en ese objetivo está funcionando. Entonces yo puedo decir, ok, voy a promover la actividad física diaria y no sé, en un mes voy a volver a tomar somatometría y para que esta intervención funcione, pues obviamente estas medidas de somatometría tienen que disminuir respecto al peso, ¿ok? Porque ojo aquí, la talla puede aumentar y por eso es que para valorar el estado nutricional de un niño se toma peso para la edad, talla para la edad y ¿qué más, chicos? Por ejemplo, ¿quién me dijo que eran determinantes de salud en su área laboral? ¿Clau? ¿Clau me dijiste?
¿O quién me dijo? ¿Quién me platicó eso? De las tablas de bueno, los percentiles de CDC y OMS. Claudia Chávez. ¿Mandé? No. Bueno, es peso para la edad, talla para la edad, pero ¿qué pasa si el niño es más bajito o más alto para su edad? Obviamente el peso no va a corresponder y hay un tercer factor que se evalúa que es peso para la talla, ¿ok? Es decir, a lo mejor el niño me creció en talla y sigue en el mismo peso, entonces yo voy a evaluar ¿qué? Ese tercer componente que es talla, perdón, peso para su talla actual, ¿ok? Porque a lo mejor es un niño más alto de lo que normalmente lo que nos dicta esa tabla debería, ¿ok? Es decir, dentro de los parámetros normales es más alto. Entonces yo tengo que determinar el peso para esa estatura. ¿Ok? ¿Quieren ver una tablita rápida? Sí, profe. Ok, se las voy a poner, bueno, voy a dejar de compartir y la voy a poner, permítanme tantito, ¿eh? No, para irles explicando más o menos. Salimos un poquito del contexto, pero para que vayan entendiendo cómo se elaboran estos objetivos. Este ejemplo yo se los puse, pero para que se den más o menos una idea. Por ejemplo, vamos a ver, para hacer la comparativa, ¿qué les parece? Vamos a ver una de niñas de 2 a 20 años. Y también voy a abrir la norma para que no sé qué edad les gusta. 2 años, maestra. 2 años, ¿qué? ¿Exactos? 2 años, 6 meses. 2 años, 6 meses. Ok, aquí está. Niña. Peso y talla, niñas y niños. Ok, peso para la edad. Y más o menos, ¿qué son? 2 años, 6 meses. Ok, aquí se los voy a marcar en
Déjenme compartirles la pantalla. Ay, perdón, es que estoy medio cieguita, pues tengo que hacerme así en la pantalla. Pero déjenme compartirles. Ok. Aquí tenemos una pantalla de la NOM 031, control del niño sano. ¿Sí la visualizan? Y nos dice bueno, esta tabla es de niñas, miren. Le voy a subir un poquito. Vamos a evaluar una niña de 2 años, 6 meses, ¿ok? Me dice que vamos a valorar el peso por la edad de 0 meses a 4 años, 11 meses. Les digo que esta es la desventaja que tiene esta NOM, que solamente pues, llega hasta los 4 años, 11 meses, ni a los 5 años, ¿ok? Entonces, dice que vamos a evaluar, ¿qué? Una niña de 2 años, 6 meses, me dijeron. Entonces, para que más o menos se den una idea. Y aquí dice que 2 años, 6 meses, lo ideal es que pese 13 kilos, ¿ok? Pero se establece un parámetro de normalidad, ¿de qué? De desviaciones estándar, ¿ok? Es decir, ese rango que puede haber de normalidad entre menos una desviación estándar, más una desviación estándar. Eso es bioestadística, chicos, no sé si se acuerdan un poquito de sus clases, pero nos establece rangos de normalidad. Entonces, según toda esta población que se evaluó para realizar estas gráficas, población mexicana, aquí sí es mexicana, nos dice que lo ideal son 13 kilos, pero puede estar entre los 11.7 y los 14.7 para establecer un peso para la edad normal, ¿ok? Entonces ahora vamos rápido a las tablas. Esta tabla es del CDC, chicos. Bueno, en lo personal, yo cuando tengo pacientes, ahorita la verdad es que casi no veo pacientes pediátricos, pero cuando veo más adultos y con enfermedades relacionadas a trastornos endocrinos, pero cuando estaba en comunidad, estas tablas, la verdad, en lo personal, a mí me gustaban mucho, por eso les dije que hice la comparativa, y pues realmente el percentil es ahí se va como de la mano, no hay mucha varianza o variabilidad. Ahora les voy a presentar la perdón, ¿no se corta? Es que creen que aquí en su casa llovió muy feo y no sé si el internet esté bien o esté fallando. Está bien, maestra. Ok. Y ahora tenemos una tabla de CDC, ¿ok? Esta tabla de CDC nos dice que valora ¿qué? Percentiles de estatura por edad y peso por edad en niñas de 2 a 20 años, ¿ok? Aquí la desventaja, ¿cuál es? Que únicamente valora a partir de los 2 años, ¿ok? Entonces, esas tiene sus desventajas. Entonces, la voy a hacer un poquito más grande. Y aquí nos dice que de los 2 a los 3, a los 4, a los 5, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a valorar a una niña de 2 años, 6 meses, ¿ok? Entonces, exactamente a la mitad nos dice que, ¿qué? Esta rayita más oscurita de en medio, chicos, nos da la normalidad, ¿ok? Lo ideal, ¿ok? Y abarca hasta
una y dos. Una hacia arriba y una hacia abajo. Esta tabla mínima nos da hacia desnutrición y esta nos da hacia obesidad, ¿ok? Sin embargo, si yo sobrepaso, yo les dije que esto era lo normal o lo ideal hasta la primera. Si yo paso de la primera ya empiezo con sobrepeso, ¿ok? Y aquí ya sería obesidad. Por el contrario, aquí ya empiezo, la NOM del niño sano nos dice que tu desnutrición leve, desnutrición moderada sería es más, de aquí a aquí sería desnutrición leve. ¿Sí se ve mi cursor en su pantalla? Sí, profe. Ok, y de esta, vean, está delgaditita aquí, ya sería desnutrición moderada. Y a partir de la última ya es una desnutrición severa. Ok, entonces, ¿qué nos dice CDC respecto a una niña de 2 años, 6 meses? Nos dice que la normalidad, si se dan cuenta, está en ¿qué? Aquí está. En 13. Ok, lo ideal sería que ella pesara 13 kilos, lo mismo que la norma. ¿Sí lo ven? Y serían 13 kilos, lo máximo 14 y lo mínimo 12. Ok, entonces ahí van a la par. Estas tablitas, yo les digo que a mi punto de vista son más funcionales respecto a los seguimientos, porque aquí tú vas marcando, por ejemplo, tienes una niña de 2 años, 6 meses que pesa, ¿cuánto les gusta? ¿Cuánto les gusta? ¿Que esté normal, que esté en sobrepeso, que esté en desnutrición? Desnutrición, maestra. Desnutrición, ok. Entonces tenemos una niña de 2 años, 6 meses que nos pesa 10 kilos y medio. Ok, entonces aquí vamos marcando, es decir, la primera consulta ella me pesó 10 kilos. Por aquí, entonces nos marca ¿qué? Un grado de desnutrición. Ya llegándole a una desnutrición moderada, chicos. Ok, entonces aquí marcamos, primer puntito, podemos colocar hacia abajo un dato de la primera consulta y aquí vamos marcando, es decir, a lo mejor mi objetivo, yo como nutrióloga pediatra, es que a los 15 días que yo la vea me haya aumentado aproximadamente unos 300, 400 gramos y ahí lo voy marcando. Es decir, aquí pongo un segundo puntito o si se mantuvo pongo un puntito y una seña de que fue la segunda consulta. Es decir, aquí yo voy valorando los objetivos que tengo con ese niño. Por eso les digo que a mí, en lo personal, estas tablitas se me hacen más funcionales y van a la par con la NOM de 031 del niño sano, control del niño sano. ¿Ok? Pero aquí ya bueno, ya vieron que no va, bueno, no es mucha la variabilidad entre la norma y las tablitas. De CDC, a mí OMS no me gusta mucho, pero CDC sí. Ok. Creo que sí, ya nos salimos mucho del contexto, pero será para determinar los objetivos, es decir, yo tengo estos recursos y así diseño mi intervención, ¿vale? ¿Dudas? ¿De acuerdo? Entonces, a lo mejor respecto a la T de los objetivos SMART en temporal, yo voy a establecer que, no sé, en un mes con la intervención que yo estoy haciendo de la plática y de la promoción de la actividad física, no sé, mi objetivo es que los niños que yo tengo en control
disminuyan ligeramente el peso. ¿Ok? Así a 1 mes, a 2 meses, a 3 meses. Entonces recuerden que son objetivos A. De acuerdo a su intervención, se pueden elaborar objetivos a corto. No sé, por ejemplo, a corto se me ocurre que sea una promoción para una campaña de prevención de cáncer cérvico-uterino y el objetivo es que esas pacientes vayan a realizarse su citología vaginal. Entonces es un objetivo ¿a qué? A corto plazo, inclusive a mediano, ¿no? Pero a largo plazo no se podría porque finalmente, ¿qué? Nos estaría hablando de que la intervención no funcionó. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a sus intervenciones, se deben de establecer objetivos. Aquí a lo mejor, como les decía, yo sí puedo establecer un objetivo a largo plazo. ¿Por qué? Porque los determinantes respecto al peso no disminuyen en una semana o en 1 mes, ¿no? Entonces, yo tengo que valorar esa intervención a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Y tenemos dudas hasta los objetivos, chicos. No, maestra, todo bien. Okay. Después tenemos las metas, ¿ok? No son los mismos los objetivos que las metas, ¿ok? Las metas, pues ya como tal van a ser, los objetivos es lo que yo espero de mi intervención, finalmente. Y las metas son los resultados cuantificables que yo voy a tener de mi intervención, ¿ok? Es decir, mis metas son capacitar al 90% de los padres de familia durante, ven aquí el tiempo, la temporalidad, durante 6 meses, ¿ok? Evaluar el estado nutricional de 300 escolares, reducir en un 10% los casos de obesidad infantil en 1 año, ¿ok? Porque si se dan cuenta, pues obviamente el peso no disminuye en 1 semana, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cómo vamos a cuantificar estas metas? Pues con la asistencia, ¿ok? Es decir, de mi total de alumnos no sé, la primaria Gustavo Díaz Ordaz, es, no sé, por ejemplo, aquí, 300 escolares, ¿no? De primero a sexto. Y pues sus padres obviamente tendrían que ser, a lo mejor pónganle ustedes el doble, ¿no? Por si asiste mamá y papá, teniendo en cuenta que sean ambos, ¿ok? Sin embargo, a lo mejor yo considero, no sé, se hice unos 500 padres de familia y de las listas de asistencia yo voy a verificar si realmente asistieron el 90% o fue más o inclusive llegó a un 100, ¿ok? Entonces esas son las metas, los resultados que yo voy a tener de esa intervención según mis objetivos, ¿ok? Y luego vamos a hablar un poquito del marco legal, ¿ok? Ayer veíamos algo del marco, del aspecto legal, no creo que fue en el lunes, respecto al aspecto legal de nuestra intervención y los principios bioéticos, ¿ok? Sin embargo, aquí sí es bien importante, sí o sí, por ejemplo, yo aquí, ¿qué normas estoy utilizando? Control del niño sano, ¿se dan cuenta? ¿Y cuál más? Por ejemplo, la NOM 008, ojo aquí esto, si ustedes se van a basar en alguna NOM, sí hay que colocarlas, es decir, vamos a colocar un apartado que diga marco legal y, por ejemplo, yo aquí, o sea, sí puse como que conjunto de leyes, reglamentos y normas que respaldan las acciones de salud, entonces yo con qué voy a trabajar. Con estas normas, ¿por qué? Porque a lo mejor la 031 de control del niño sano me va a ayudar a que uno, sí, a lo mejor a diseñar un poquito mi intervención respecto a temas de
educación de hábitos saludables, por ejemplo, pero voy a literalmente utilizar el recurso que me brinda la NOM 031 para poder evaluar a mis escolares, ¿ok? O a mi población. La NOM 043, chicos, habla de nutrición, ¿ok? Es decir, recuerdan esos conceptos que les di de dieta saludable, vienen de aquí, el plato del bien comer, la jarra del buen beber, todo esto, vienen aquí. Es decir, esta NOM 043 nos habla de educación para la salud en materia de nutrición específicamente. Ok, entonces yo en mi intervención voy a ocupar estas tres normas. La 008 nos habla en general de sobrepeso, obesidad y sus consecuencias. Ok, entonces yo en mi intervención me voy a basar en estas tres normas para poder, uno, diseñar mi intervención o mis recursos didácticos, por ejemplo, y dos, para evaluar a mis escolares respecto a la somatometría. ¿Ok? Entonces, si en algún momento su intervención o la intervención que van a realizar ocupa alguna norma o no sé, algún apartado de la Ley General de Salud, sí hay que ponerlo, ¿ok? Pero bueno, o sea, ahorita dentro de su intervención sí hay que ponerlo. No es un aspecto que yo les vaya a evaluar. Sin embargo, yo les dije que mi objetivo como docente en esta materia es que ustedes aprendan a realizar una intervención de manera formal, ¿ok? Y esto debe de llevar sí o sí la intervención, es decir, de qué leyes, de qué normas yo me basé para o voy a trabajar para realizar mi intervención, ¿ok? Luego dice que, como les decía, son los límites del programa, es decir, definen el alcance de las actividades, límites geográficos, límites temporales y límites poblacionales, ¿ok? En este sentido, chicos, los límites geográficos va a ser el lugar donde lo voy a realizar, ¿ok? En este caso, mi campaña, yo la voy a realizar en la escuela, licenciado Gustavo Díaz, primaria Gustavo Díaz Ordaz, ubicada en la colonia Reforma, municipio Nezahualcóyotl, Estado de México. ¿Ok? Entonces eso debe venir, ese límite geográfico, ¿no? O lo voy a realizar, no sé, en 3 escuelas, tal, en la colonia Reforma, porque recuerden que esa es su comunidad. ¿Ok? En la colonia Reforma, en municipio tal. Los límites temporales, pues va a ser la duración del programa, es decir, por ejemplo, si se dan cuenta aquí mi intervención, ¿cuánto dura? Al menos 6 meses, que son los que yo voy a capacitar a los padres de familia respecto a alimentación saludable y actividad física, ¿ok? Al menos 6 meses, que es lo que yo voy a poner aquí en mis límites temporales, es decir, cuánto tiempo voy a llevar yo a cabo mi intervención. Y finalmente, los límites poblacionales, pues son las personas beneficiadas. En este caso, yo les dije que eran escolares, específicamente de 6 a 12 años, porque recordemos que hay una primer infancia, que es ¿qué? De edad. ¿En qué edades abarca la primera infancia, chicos? ¿Se acuerdan? 0 a 5 años. Ajá, exactamente, hasta preescolar, ¿ok? Es decir, de 1 a 5 años. Y yo voy a trabajar en edad escolar, ¿ok? De 6 a 12 años, nivel primaria. Simplemente. ¿Ok? Y luego voy a organizar mis actividades, ¿ok? Es decir, las acciones que yo voy a realizar para cumplir mis objetivos. Aquí en este caso, bueno, el diagnóstico nutricional o la toma de peso y talla, somatometría, va a ser a cargo de el personal de enfermería. ¿En qué fecha? En enero.
El taller de alimentación saludable va a estar a cargo de un nutriólogo y va a ser en fecha, perdón, febrero, ¿ok? Activación física grupal va a ser a cargo de un promotor de salud en marzo, ¿no? Y el seguimiento nutricional, que va a estar a cargo del personal de enfermería respecto a la toma de somatometría, va a ser mensual, ¿ok? Así lo van a ir definiendo. Es decir, qué acciones van a realizar, a cargo de quién van a estar y la fecha en que se van a realizar. Por ejemplo, aquí mi intervención, como les decía, es que mínimo 6 meses. Entonces, por eso es que voy poniendo así, pero a lo mejor su intervención va a ser de un día a través de una campaña. Entonces, yo voy a poner, ok, ¿qué voy a realizar? La promoción a cargo de enfermería a tal hora, ¿no? Y luego la otra actividad a cargo del médico interno pasante a tal hora, ¿no? Por ejemplo. Y así lo van a ir definiendo sus actividades. Luego los recursos, ¿no? Que ya habíamos hablado un poquito de esto, de los recursos. Los recursos humanos, que todo es el personal que participa, ¿ok? Recursos materiales, en este caso en mi intervención, ¿qué voy a utilizar yo? Básculas, estadímetros, computadora, computadora, ¿para qué? Para poder hacer la promoción de hábitos saludables o de alimentación saludable específicamente, ¿ok? Folletos, papelería y equipo audiovisual, es decir, no, a lo mejor un cañón, no sé, una pantalla en la que yo pueda proyectar o conectar mi computadora y poder pasar ese recurso didáctico que yo diseñé. Y finalmente los recursos financieros, como les dije, no es más que el dinero que vamos a utilizar para llevar a cabo esa intervención. Dinero destinado en este caso para este ejemplo es para material educativo, para transporte y de equipamiento. Aquí, pues básicamente ya lo tendríamos como, ¿qué creen que en comunidad, chicos? Se adaptan, o sea, se adaptan las cosas. Acá lo que hacíamos era, como la mayoría de las veces nos ponían como carpas para las jornadas de salud, en uno de los postes de la carpa, o inclusive si había una pared así detrás, colocábamos un estadímetro improvisado. ¿Con qué creen? Una pinta. Con una cinta, ajá, exactamente. Y llevábamos de esas básculas, que son, ¿cómo se llama? Algunas sí eran digitales, pero otras eran, pues sí, esas que todavía tienen como el relojito. Entonces, en comunidad se adaptan todos estos materiales y a lo mejor no hay que utilizar como gran financiamiento, porque pues finalmente que para priorizar también tengo que evaluar sus recursos, ¿ok? Para poder ver cómo lo diseño, si tengo o si puedo adaptar algo o puedo modificarlo, ¿vale? Pues hasta aquí le vamos a dejar, chicos. Ya nos faltaba mucho, pero pues lo retomamos el día martes. Cualquier duda, por favor, que tengan, me la hacen saber. A través de un mensaje. Sí, vayan trabajando sus intervenciones y con mucho gusto las revisamos para ver cuáles posibles dudas han surgido, qué es lo que a lo mejor pudiera hacerles falta, etcétera. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profe, todo bien, gracias. Ok. Gracias a ustedes, chicos, pues que descansen. Gracias por conectarse. Y cualquier duda estoy para servirles. Que tengan bonito fin de semana. Igualmente, maestra, gracias. Gracias, igualmente.